Hechos de los Apóstoles, capítulo 24, Corinto. Este capítulo está basado en Hechos 18, 1 al 18. Primera parte. Durante el primer siglo de la era cristiana, Corinto era una de las ciudades principales, no solo de Grecia, sino del mundo. Griegos, judíos, romanos y viajeros de todos los países llenaban las calles empeñados afanosamente en los negocios y los placeres. Era un gran centro comercial situado a fácil acceso de todas partes del Imperio Romano, un lugar importante donde establecer monumentos para Dios y su verdad. Entre los judíos que se habían establecido en Corinto se encontraban Aquila y Priscila, quienes más tarde se distinguieron como fervientes obreros de Cristo. Al reconocer el carácter de esas personas, Pablo posó con ellos. En el mismo comienzo de sus labores en ese centro de tránsito, Pablo vio por doquiera serios obstáculos al progreso de su obra. La ciudad estaba casi completamente entregada a la idolatría. Venus era la deidad favorita, y con el culto de Venus se asociaban muchos ritos y ceremonias desmoralizadores. Los corintios habían llegado a destacarse, aún entre los paganos, por su grosera inmoralidad. Parecían pensar o preocuparse poco fuera de los placeres y alegrías frívolas de la hora. Al predicar el Evangelio en Corinto, el apóstol siguió un plan diferente que en Atenas. Mientras estuvo en ese lugar, trató de adaptar su estilo al carácter de su auditorio. Trató de hacer frente a la lógica con la lógica, a la ciencia con la ciencia, a la filosofía con la filosofía. Al pensar en el tiempo así usado y darse cuenta de que su enseñanza en Atenas había producido solo poco fruto, decidió seguir otro plan de acción en Corinto. En sus esfuerzos por cautivar la atención de los desesperados e indiferentes, resolvió evitar todas las discusiones y argumentos complicados y no saber algo entre los corintios, sino a Jesucristo y a este crucificado. Iba a predicarles, no con palabras persuasivas de humana sabiduría, mas con demostración del Espíritu y de poder. 1 Corintios 2, 2 y 4. Jesús, a quien Pablo estaba por presentar ante los griegos de Corinto como el Cristo, era un judío de humilde origen, criado en una ciudad proverbial por su iniquidad. Había sido rechazado por su propia nación y crucificado al fin como malhechor. Los griegos creían que se necesitaban elevar al género humano, pero consideraban el estudio de la filosofía y la ciencia como el único medio capaz de lograr la verdadera elevación y honor. ¿Podría Pablo inducirlos a creer que la fe en el poder de este obscuro judío elevaría y ennoblecería toda facultad del ser humano? En el pensamiento de las multitudes que viven hoy, la cruz del Calvario está rodeada de sagrados recuerdos. Se relacionan con las escenas de la crucifixión sagradas asociaciones. Pero en los días de Pablo, la luz se consideraba como sentimientos de repulsión y horror. La cruz se consideraba con sentimientos de repulsión y horror. El ensalzar como salvador de la humanidad a uno que había muerto en la cruz provocaría naturalmente el ridículo y la oposición. Pablo sabía bien cómo sería considerado su mensaje tanto por los judíos como por los griegos de Corinto. Nosotros predicamos a Cristo crucificado, confesó él. A los judíos ciertamente tropezadero y a los gentiles locura. 1 Corintios 1:23. Entre sus oyentes judíos había muchos a quienes encolerizaría el mensaje que él estaba por proclamar. Y a juicio de los griegos, sus palabras serían absurda locura. Sería considerado mentalmente débil por tratar de mostrar cómo la cruz podría tener alguna relación con la elevación del género humano o la salvación de la humanidad. Pero para Pablo, la cruz era el único objeto de supremo interés.
Desde que fuera contenido en su carrera de persecución contra los seguidores del crucificado Nazareno, no había cesado de gloriarse en la cruz. En aquel entonces se le había dado una revelación del infinito amor de Dios, según se revelaba en la muerte de Cristo, y se había producido en su vida una maravillosa transformación que había puesto todos sus planes y propósitos en armonía con el cielo. Desde aquella hora había sido un nuevo hombre en Cristo. Sabía por experiencia personal que una vez que un pecador contempla el amor del Padre, como se lo ve en el sacrificio de su Hijo, y se entrega a la influencia divina, se produce un cambio de corazón, y Cristo es, desde entonces, todo en todo. En ocasión de su conversión, Pablo se llenó de un vehemente deseo de ayudar a sus semejantes a contemplar a Jesús de Nazaret como el Hijo del Dios vivo, poderoso para transformar y salvar. Desde entonces dedicó enteramente su vida al esfuerzo de pintar el amor y el poder del crucificado. Su gran corazón simpatizaba con todas las clases sociales, a griegos y a bárbaros. Declaraba: a sabios y a no sabios soy deudor. Romanos 1:14. El amor por el Señor de gloria, a quien había perseguido tan implacablemente en la persona de sus santos, era el principio propulsor de su conducta, su fuerza motriz. Si alguna vez su ardor en la senda del deber flaqueaba, una mirada a la cruz y al asombroso amor allí revelado bastaba para inducirlos a ceñirse los lomos de su entendimiento y avanzar en la senda de la abnegación. Contemplad al apóstol predicando en la sinagoga de Corinto, razonando de las escrituras de Moisés y los profetas, y conduciendo a sus oyentes al advenimiento del Mesías prometido. Escuchad mientras explica claramente la obra del Redentor como el gran sumo sacerdote de la humanidad, el que por el sacrificio de su propia vida había de expiar el pecado una vez por todas y emprender entonces su ministerio en el santuario celestial. Se hizo entender a los oyentes de Pablo que el Mesías, cuyo advenimiento habían anhelado, había venido ya, que su muerte era la realidad prefigurada por todas las ofrendas de los sacrificios, y que su ministerio en el santuario celestial era el gran objeto que arrojaba su sombra hacia atrás y aclaraba el ministerio del sacerdocio judío. Pablo testificó a los judíos que Jesús era el Cristo. Por las escrituras del Antiguo Testamento, mostró que de acuerdo con las profecías y la expectación universal de los judíos, el Mesías iba a ser del linaje de Abraham y de David. Entonces trazó la descendencia de Jesús desde el patriarca Abraham a través del real salmista. Leyó el testimonio de los profetas en cuanto al carácter y la obra del Mesías prometido y su recepción y trato en la tierra. Luego demostró que todas estas predicciones se habían cumplido en la vida, el ministerio y la muerte de Jesús de Nazaret. Pablo señaló que Cristo había venido a ofrecer la salvación primero a la nación que aguardaba la venida del Mesías como la consumación y gloria de su existencia nacional. Pero esa nación había rechazado a aquel que le hubiera dado la vida y había escogido otro guía cuyo reino acabaría en la muerte. Se esforzó por presentar a sus oyentes el hecho de que sólo el arrepentimiento podía salvar a la nación de la ruina inminente. Reveló la ignorancia de ésta concerniente al significado de las Escrituras, cuya presunta plena comprensión constituía su principal jactancia y gloria. Reprendió su mundanalidad, su amor a la posición social, a los títulos, a la exhibición y su desmedido egoísmo. Con el poder del Espíritu, Pablo relató la historia de su propia milagrosa conversión y de su confianza en las Escrituras del Antiguo Testamento, que se habían cumplido tan plenamente en Jesús de Nazaret. Habló con solemne fervor, y los oyentes no pudieron sino percibir que amaba con todo su corazón al crucificado y resucitado Salvador. Vieron que su mente se concentraba en Cristo
y que toda su vida estaba vinculada con su Señor. Tan impresionantes fueron sus palabras que solamente aquellos que estaban llenos del más amargo odio contra la religión cristiana pudieron quedarse y conmoverse por ellas. Pero los judíos de Corinto cerraron sus ojos a la evidencia tan claramente presentada por el apóstol y rehusaron escuchar sus llamamientos. El mismo espíritu que los había inducido a rechazar a Cristo los llenó de ira y furia contra su siervo. Y si Dios no lo hubiera protegido especialmente para que continuase llevando el mensaje evangélico a los gentiles, le habrían ultimado. Mas contradiciendo y blasfemado ellos, les dijo, sacudiendo sus vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra cabeza. Yo, limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Y partiendo de allí, entró en casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la casa del cual estaba junto a la sinagoga. ¿Te gustaría saber qué pasó con el ministerio de Pablo en Corinto? ¿Cómo es que lo recibieron los gentiles? Y si es que aceptaron el mensaje que él estaba presentando del Cristo resucitado. Te invito para que nos acompañes en la siguiente parte de este capítulo. Te invito a compartir este audio con todos tus amigos, vecinos, familiares y en las redes sociales. Te invito a que nos sigas en YouTube, Juan Manuel Flores Espinosa. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz.